Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el libro del Éxodo capítulo 23, versos 20 al 23, y dice de la siguiente manera: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema para esta ocasión es el ángel con el nombre de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este ángel con el nombre de Dios, el cual le apareció al profeta Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, y que guió al profeta Moisés y libertó al pueblo hebreo. Vean, en el capítulo 3, ese ángel dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice capítulo 3, verso 1 en adelante del Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas al otro lado del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios:
he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Aquí podemos ver que el ángel de Jehová le apareció al profeta Moisés en el monte Sinaí, y luego encontramos que Dios estaba en su ángel, el ángel de Jehová, y encontramos a Dios hablando a través de su ángel. ¿Cuál es el misterio del ángel de Jehová? El misterio del ángel de Jehová es que el ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Dios, donde Dios mora y donde Dios moraba, y a través del cual Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, este ángel de Jehová es llamado también el Verbo que era con Dios. Ahora veamos, este ángel de Jehová habló al pueblo hebreo por medio de los profetas. En Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, encontramos que Dios dice que el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios. Y dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Tenemos aquí que Dios hablaba por medio de su espíritu y al pueblo hebreo a través de los profetas que Dios envió al pueblo hebreo. El ángel de Jehová es el Espíritu Santo. El ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Dios. En Malaquías capítulo 3 dice Dios, hablando acerca de la venida del Mesías, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero es el precursor de la primera venida de Cristo, el cual fue Juan el Bautista. ¿Y quién lo enviaba delante de él? Dios. Dios, por medio de su ángel, por medio del ángel de Jehová, estaba enviando un precursor delante de él. ¿Por qué? Vamos a ver. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Después de Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, vendría ¿quién? El Señor, a quien el pueblo hebreo buscaba, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Ven? Y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel que le dio el pacto al pueblo hebreo a través del profeta Moisés. Por eso es que dice la Escritura que la ley fue dada por comisión de ángeles. Fue Dios por medio de su ángel, el ángel de Jehová, que le dio al profeta Moisés la ley para el pueblo hebreo. Y ahora la promesa es que viene el ángel del pacto, el ángel de Jehová, y para su venida, para que le prepare el camino,
envía un mensajero, el cual fue Juan el Bautista. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora el que vendría sería el Señor, el ángel del pacto, el cual es nada menos que el Verbo que era con Dios y era Dios, el cual había hablado a través de los diferentes profetas al pueblo hebreo. Vean en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante, dice San Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ahora el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas vendría a la tierra, y ellos querían saber, los profetas, cómo vendría y en quién vendría y en qué tiempo vendría. Y vean aquí, cuando vino, vean lo que sucedió. En San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, que era con Dios y era Dios. Ahora, ¿cómo se entiende que era con Dios y era Dios? Es que el Verbo es el cuerpo angelical de Dios. Es el ángel de Jehová, el ángel del pacto en el cual está el nombre de Dios. Ese ángel de Jehová o ángel del pacto es el cuerpo angelical, espiritual de Dios. Y ese ángel de Jehová, que es el Verbo que era con Dios y era Dios, a través de ese ángel, que es el Verbo, la palabra, Dios creó el universo completo, toda la creación, el mundo visible y el mundo invisible. Primero el mundo invisible y luego el mundo visible, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sigue diciendo en el mismo capítulo 1, verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo que era con Dios y era Dios, por el medio del cual Dios creó todas las cosas, se hizo carne y habitó en medio de nosotros, en medio de la raza humana, allá en medio del pueblo hebreo, y fue conocido por el nombre de Jesús. Jesucristo es nada menos que el Verbo hecho carne. Jesucristo es nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, hecho hombre en esta dimensión terrenal y llamado Jesús. Y ahora encontramos que en el ángel de Jehová estaba el nombre de Dios. Y ahora, cuando se hace carne, Jesucristo dice: yo he venido en nombre de mi Padre. El nombre de Dios está en Jesús. Por eso todas las obras que Jesucristo hacía, las hacía ¿en qué nombre? En el nombre de Dios, pero no tenía que pronunciar ningún nombre porque el nombre estaba en Él. Por lo tanto, cuando era hecho algún milagro y las personas querían saber quién fue el que hizo ese milagro, la gente decía: fue Jesús. Ahí está el nombre de Dios en el Verbo hecho carne, el cual había estado en los profetas del Antiguo Testamento, el cual le apareció a Moisés, se reveló a Moisés, le reveló el nombre, su nombre a Moisés, y luego envió a Moisés y fue manifestado en Moisés, y por medio del profeta Moisés libertó al pueblo hebreo. Por lo tanto, Moisés no hizo ningún milagro. Quien hizo los milagros fue el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual es Jesucristo en el Antiguo Testamento en su cuerpo angelical. Ahora podemos comprender
el por qué Jesucristo podía decir en el capítulo 8 de San Juan, versos 56 en adelante: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesucristo antes de Abraham? Pues sabemos que Jesucristo nació en Belén de Judea a través de la Virgen María. Eso fue el cuerpo físico, pero su cuerpo angelical era antes que Abraham y antes que Adán también. Es el verbo que era con Dios y era Dios. Es el cuerpo angelical de Dios. Ese es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Cristo en su cuerpo angelical, en quien estaba, está y estará Dios eternamente. Y cuando se hizo hombre de esta dimensión terrenal, lo conocimos por el nombre de Jesús, y habitó en él la plenitud de Dios. Y luego que murió y resucitó glorificado, y por consiguiente ya no es un cuerpo mortal, es un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. No puede volver a morir. Y en Jesucristo habitó Dios en toda su plenitud, y habita en toda su plenitud, y habitará eternamente en toda su plenitud. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, encontramos que fue bien recibido en el cielo, porque Jesucristo es nada menos que el Melquisedec que le apareció a Abraham en el capítulo 14 del Génesis y le dio pan y vino a Abraham. Abraham pagó a Melquisedec los diezmos de todo. Y ahora Melquisedec es rey de Salem, rey de justicia y rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo del templo celestial. Por consiguiente, Melquisedec es el sumo sacerdote del templo celestial, y Melquisedec es Jesucristo, el cual se hizo carne en medio de la raza humana para efectuar y con su propio cuerpo el sacrificio por el pecado del ser humano. Por eso en el Antiguo Testamento se sacrificaban animalitos por el pecado de los seres humanos. Encontramos que desde Adán en adelante se han estado sacrificando animalitos por el pecado, los cuales son tipo y figura de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Eran solamente el tipo y figura, pero por cuanto eran el tipo y figura, todas esas personas que sacrificaban a Dios esos sacrificios por el pecado quedaban perdonados y quedaban cubiertos con la sangre de esos sacrificios por el pecado, y quedaban reconciliados con Dios por un año para vivir ese año, y luego el otro año hacer de nuevo el sacrificio de la expiación por el pecado, para que tengamos el cuadro claro de este sacrificio por el pecado y la importancia de ese sacrificio por el pecado. Leemos en Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante, donde dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Era tan importante el sacrificio de la expiación por el pecado el día 10 del mes séptimo para todo el pueblo hebreo, que la persona que no se afligiera en su alma por haber pecado contra Dios
y no pidiera perdón a Dios en ese día en que se efectúa el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba con la sangre de la expiación del macho cabrío, entraba al lugar santísimo con esa sangre en una vasija y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y mientras el sumo sacerdote estaba efectuando todas las labores de ese día de la expiación, el pueblo hebreo estaba a la parte de afuera, afligido en su alma por haber pecado contra Dios y pidiendo a Dios perdón y pidiendo a Dios que extendiera su misericordia sobre ellos. Y cuando el sumo sacerdote salía, todos se ponían muy contentos, porque si el sumo sacerdote no salía, ¿qué había pasado? Había muerto en el lugar santísimo. Pero si salía, ya la reconciliación de cada persona había sido realizada y habían quedado perdonados y habían quedado cubiertos con la sangre de la expiación, y por consiguiente, al quedar reconciliados con Dios, tenían el derecho a vivir un año más. Era realizado este sacrificio por el pecado cada año, porque los animales no son perfectos a causa de que no tienen almas. Por cuanto no tienen alma, no tiene alma el animal, por consiguiente, la sangre de los animales no es perfecta y no puede venir el espíritu del animal a la persona. Por consiguiente, tenían que efectuar ese sacrificio cada año y así ser reconciliados con Dios. Pero algún día vendría un sacrificio perfecto y con ese solo sacrificio quedarían perdonadas las personas y quedarían limpias de todo pecado. Y esa sangre estaría disponible cada día para toda persona que en su trayectoria cristiana se ensuciara con el pecado. Pedirían perdón a Cristo por haber pecado contra Dios, y Cristo los perdonaría y los limpiaría con su sangre preciosa de todo pecado. Por lo tanto, vendría una nueva dispensación en donde todo esto se convertiría en una realidad, y ya el pueblo no necesitaría más estar sacrificando animales por el pecado, y ya tampoco Dios aceptaría sacrificios de animales por el pecado. Ya Dios no acepta sacrificios de animales por el pecado desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ya quedó establecido para todo ser humano, hebreos y gentiles, un solo sacrificio por el pecado: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora los sacrificios de los animalitos se efectuaban en el templo terrenal, pero ahora el sacrificio de Cristo que fue realizado aquí en la tierra, luego cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, todas las personas del Antiguo Testamento que habían sacrificado animalitos por el pecado quedaron limpios de todo pecado, porque hasta que Cristo no derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, los pecados de todas las personas del Antiguo Testamento creyentes en Dios estaba cubierto con la sangre de los animalitos que habían sacrificado, pero no estaba quitado el pecado, solamente perdonado y cubierto. Pero ahora, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo limpió de todo pecado a todos esos creyentes en Dios del Antiguo Testamento, porque ellos habían creído en el sacrificio por el pecado, sacrificio que ellos ofrecieron a Dios, sacrificio que era tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ellos, en
el tipo y figura, la sombra del sacrificio de Cristo, ellos creyeron y ofrecieron el sacrificio de esos animalitos. Pero cuando apareció Cristo, llegó el Cordero de Dios, como lo presentó Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora toda persona tiene la oportunidad de tener el sacrificio por sus pecados, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no necesita ir con un animalito allá al templo de Israel, y ya tampoco hay templo en Israel, allá en el lugar donde estaba el templo de Salomón. Y por consiguiente tampoco hay sacrificio de animalitos por el pecado. Y si alguna persona efectúa un sacrificio como se efectuaba en el Antiguo Testamento y lo hace fuera del lugar donde Dios dijo que tenía que ser hecho, está bajo maldición. Por lo tanto, no hay forma de que puedan tener sacrificios de animalitos por el pecado. Ya donde estaba el templo de Salomón y luego el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70 por el general romano Tito, ya allí lo que está es la mezquita de Omar. Por lo tanto, el pueblo hebreo ya no tiene templo para estar sacrificando el macho cabrío de la expiación para ser reconciliados con Dios. Y no han creído en el sacrificio de Cristo. No han creído en la primera venida de Cristo, ese sacrificio en la cruz del Calvario, que es el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano para ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, el pueblo hebreo ha estado sin ser reconciliados con Dios, y por consiguiente han estado bajo persecuciones a muerte a través de la historia del pueblo hebreo, desde la muerte de Cristo en adelante. Aún cuando el general romano Tito destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, crucificó tantos hebreos que las paredes de la ciudad fue llena de cruces con personas crucificadas, y ya no había más lugar donde colocar más cruces, más gente crucificadas. ¿Ve? Todo esto porque el sacrificio por el pecado establecido por Dios en el nuevo pacto y bajo el nuevo pacto es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para el ser humano, venir rendido a Cristo pidiendo perdón por sus pecados, y Cristo lo perdona, lo limpia con su sangre preciosa, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pues Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora, en el Nuevo Testamento, encontramos que el orden celestial es el que está en operación en el programa divino para la raza humana. Y ahora la humanidad no tiene un templo terrenal, no tiene el templo que estaba en Jerusalén, pero para toda la humanidad hay un templo donde está el sacrificio por el pecado y está la sangre de ese sacrificio, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Ese templo es el templo celestial. Por eso cuando Cristo resucitó, no fue al templo terrenal allí en Jerusalén para colocar su sangre en el lugar santísimo, sino que ascendió al cielo victorioso, y allá fue como sumo sacerdote y colocó su propia sangre sobre el propiciatorio, el trono de Dios. Y como sumo sacerdote del templo celestial, Jesucristo lleva unos 2000 años haciendo intercesión en el cielo por cada persona que lo recibe como su Salvador personal.
haciendo intercesión por toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esas son las ovejas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Esas son las ovejas que oyen la voz de Cristo. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, toda persona que escucha la predicación del Evangelio, en donde escucha acerca de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y recibe a Cristo como su Salvador, esa persona está escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esa persona es una de las ovejas del Padre que le han sido dadas a Jesucristo, el buen pastor, para que las busque y les dé vida eterna. Vean, aquí en San Mateo capítulo 18, el mismo Cristo hablándonos nos dice de la siguiente manera. Capítulo 18, verso 11 en adelante dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría alguna de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos o de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que usted y yo nos perdamos. No es la voluntad de Dios que dejemos de existir, sino que la voluntad de Dios es que vivamos eternamente con Cristo en su reino. Por eso Cristo vino a la tierra en carne humana. Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en quien está el nombre de Dios, se hizo carne, se hizo hombre en esta dimensión terrenal. ¿Para qué? Para buscar las ovejas del Padre y reunirlas, juntarlas en su cuerpo místico de creyentes, que es su redil, su iglesia. En San Juan también Cristo nos habló acerca de estas ovejas en el capítulo 10. Él dice, capítulo 10, verso 11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por sus ovejas. ¿Por quiénes Él dio su vida? Por nosotros. Sigue diciendo también en el mismo capítulo 10, de versos 27 en adelante: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. El único que puede darle vida eterna al ser humano es Jesucristo, el buen pastor. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y ahora encontramos que estas ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna son todas las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estas personas son las que en el tiempo que les toca vivir en este planeta Tierra escuchan la predicación del Evangelio y reciben a Cristo como su Salvador personal, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento, y así nacen del agua y del Espíritu en el reino de Cristo nuestro Salvador. Nacen a la vida eterna,
Porque cuando nacimos aquí en la tierra a través de nuestros padres terrenales, nacimos a la vida, pero no a la vida eterna. Nacimos a la vida temporal, a la vida pasajera. Nacimos a una vida que solamente nos dura una cantidad de tiempo. Pueden ser minutos, pueden ser días, pueden ser meses o pueden ser años. Todo depende. Y el único que conoce cuánto tiempo tiene cada persona para vivir en la tierra es Dios. Por eso es tan importante tener el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de Cristo nuestro Salvador, y ser limpios con la sangre de ese sacrificio, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, para ser y estar reconciliados con Dios, para que cuando termine nuestra vida terrenal continuemos viviendo en el paraíso, en el cuerpo angelical, y luego cuando Cristo complete su iglesia, luego Él resucitará a los muertos creyentes en Él y los resucitará en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible. O sea que serán despertados de la tumba, serán despertados de la muerte física, serán resucitados, despertados, resucitados a una nueva vida, a una vida eterna física. Y nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos hasta ese momento, seremos transformados. Y entonces tendremos el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual será igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Será un cuerpo joven que representará de 18 a 21 años de edad. Así será el cuerpo eterno y glorificado que Cristo dará a todos los creyentes en Él, tanto a los que ya partieron como a los que todavía estamos viviendo en esta tierra y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Vean la promesa de Cristo en el capítulo 11, versos 25 al 26, cuando está hablando con Marta, la hermana de Lázaro. El día en que Cristo fue a resucitar a Lázaro, ya Lázaro llevaba 4 días de estar muerto y ya estaba sepultado, y ahora Cristo llega para resucitar a Lázaro. Ahora vean, capítulo 11, verso 21 en adelante, dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Por qué Marta sabía eso? Porque ya Cristo había enseñado que Él iba a resucitar a todos los creyentes en Él, que morirían a través de las diferentes edades. ¿Para qué tiempo Marta dijo que ella esperaba la resurrección de Lázaro? Para el día postrero. Ahora veamos aquí en el capítulo 6 del libro de San Juan, o Evangelio según San Juan, verso 39 en adelante, y después continuaremos con el capítulo 11. Dice capítulo 6, versos 39 a 40 del Evangelio según San Juan: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Y qué es lo que Dios le ha dado, de lo cual no puede perder nada? Todas las ovejas que el Padre dio, para que les dé vida eterna. Sino que lo resucite en el día postrero. Cristo resucitará a todas esas ovejas que el Padre dio para que les dé vida eterna. Las resucitará en el día postrero si murieron físicamente, pero si están vivas, esas personas las transformará en este tiempo final, cuando haya resucitado a los muertos creyentes en Él. Sigue diciendo: sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa de Cristo para todos los que creen en Él.
Aunque muera, Cristo lo resucitará en el día postrero, en un cuerpo eterno, en un cuerpo glorificado y joven para toda la eternidad. Y ahora continuamos aquí en San Juan capítulo 11, verso 24 en adelante. En el verso 24 fue que nos detuvimos, donde dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vimos por qué Marta sabía esto, ya Cristo lo había enseñado. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ninguna persona puede tener la esperanza de morir y volver a vivir si no ha creído en nuestro amado Señor Jesucristo. Si se le pregunta a una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador: cuando tú mueras, ¿qué pasará contigo? ¿Qué será de ti? Va a decir: yo no sé qué será de mí. ¿Volverás tú a vivir? No sabe tampoco. Pero todo creyente en Cristo sabe que si muere físicamente, volverá a vivir, porque Cristo en el día postrero lo resucitará en un cuerpo nuevo, en un cuerpo eterno. Y así será que la persona vendrá a la vida eterna física cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros si permanecemos vivos hasta ese momento. Pero si alguno parte de entre nosotros, no hay ningún problema, regresará a nosotros de nuevo, pero con un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Sigue diciendo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta, le dijo: sí, Señor, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y nosotros, ¿qué decimos a esas palabras del Señor Jesucristo? ¿Crees esto? Amén, lo creemos con toda nuestra alma. Sabemos que si vivimos y permanecemos creyendo en Él, aunque muera nuestro cuerpo físico, nosotros no moriremos eternamente. Él nos resucitará en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y entonces seremos jóvenes todos para toda la eternidad. Y ya en ese nuevo cuerpo no moriremos, porque es un cuerpo que tiene vida eterna. Este cuerpo físico no tiene vida eterna, pero el cuerpo nuevo que Él nos va a dar, sí, es un cuerpo con vida eterna, es un cuerpo eterno, es un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Hay tres clases de cuerpos: cuerpo espiritual, el de los ángeles; cuerpo físico de carne, el que tenemos en la actualidad; y cuerpo glorificado, el que tiene Jesús en la actualidad. Ese cuerpo glorificado es el cuerpo que todos deseamos tener. Ese es un cuerpo interdimensional. Puede viajar más rápido que la velocidad del pensamiento a la distancia más lejana, en cosas de menos de segundos. Y se tarda el mismo tiempo de viajar de aquí a donde están ustedes que de viajar de aquí a la galaxia más lejana. ¿Por qué? Porque si se viaja a la velocidad del pensamiento, más rápido que a la velocidad del pensamiento, ¿cuánto tiempo tarda usted? ¿Cuántos minutos o segundos tarda usted en pensar que va a estar en tal lugar cercano? Vamos a decir que tarde un segundo. ¿Y cuánto tiempo tarda usted en pensar que va a estar en la galaxia más lejana? Lo mismo, ¿eh? No hay tiempo, no hay
dimensión de tiempo. La eternidad está fuera de la dimensión de tiempo, no está sujeta a tiempo. Por lo tanto, en ese cuerpo glorificado que Cristo tiene, vean, no necesitó ni un avión, ni un cohete para ir a la casa de nuestro Padre Celestial cuando ascendió al cielo, y los discípulos lo vieron ir y desapareció de la vista de ellos. Él pasó de esta dimensión terrenal a otra dimensión y ascendió a Dios a la séptima dimensión. Son 7 dimensiones. Por lo tanto, nosotros estamos aquí en esta dimensión terrenal que está sujeta a luz, tiempo y materia. Pero está la cuarta dimensión, que es la dimensión de las ondas, a través de la cual la radio y la televisión opera. En esa dimensión es también que va nuestra voz, porque usted puede oír, pero usted no puede ver la voz, porque la voz va en esa cuarta dimensión. Luego está la quinta dimensión, que es el infierno, donde van las personas que no han recibido a Cristo como su Salvador, y no pueden salir de esa dimensión hasta que Cristo los resucite después del reino milenial para ser juzgados en el juicio final. Y en el juicio final, todos los que sean condenados serán echados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y si quieren ver algo aquí de lo que será ese juicio final para todos los que no han creído en Cristo, es mejor que podamos escuchar estas cosas estando nosotros aquí, que habiendo partido de esta dimensión terrenal. Dice en el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 7 en adelante, dice, aún el verso 1 al 3, vean, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego que el diablo sea atado y encerrado en el abismo, en el planeta Tierra habrá paz, habrá amor en medio de todas las naciones, habrá prosperidad y será la humanidad llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo y todo el programa que Él realiza en su segunda venida. Y ese reino milenial será el reino mesiánico de Jesucristo nuestro Salvador, reinando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, desde Jerusalén, sentado en el trono de David, al cual Cristo es heredero, conforme a la promesa dada por Dios al rey David, que no faltaría uno que se sentase en su trono. Y en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, el arcángel Gabriel habla a la Virgen María acerca del niño que ella va a tener. Dice capítulo 1, verso 30 de San Lucas, verso 30 en adelante del Evangelio según San Lucas: entonces el ángel le dijo
María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es Jesucristo el que nació a través de la Virgen María, el heredero al trono de David. La Virgen María es descendiente del rey David por medio del hijo de David, Natán, y José, el esposo de la Virgen María, es descendiente también del rey David por medio de Salomón, el hijo de David, de esa línea. Y ahora encontramos que Cristo, al nacer en la tierra de Israel, en Belén de Judea, como una persona que nació en la tierra, es un ciudadano del pueblo hebreo. Nació como un hebreo en medio del pueblo hebreo, aunque Jesús ni es hebreo ni es gentil. Jesús es nada menos que el Verbo hecho carne. Pero conforme la promesa en el Génesis, la simiente de la mujer aparecería en la tierra y sería de una mujer virgen, como dice Isaías capítulo 7. Por eso el arcángel Gabriel le apareció a una mujer virgen llamada María para darle la buena noticia, pues ella había sido escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser la mujer virgen a través de la cual nacería el Mesías. No fue una casualidad, sino que fue algo predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios está hablándole allá a Adán, a Eva y a la serpiente acerca de la simiente de la mujer, está hablándole de una mujer que va a tener un hijo, una simiente, y esa mujer vendría a ser la Virgen María. En el capítulo 7 de Isaías, verso 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y sería una virgen la que concebiría. El arcángel Gabriel le explicó a la Virgen María cómo se llevaría a cabo todo ese proceso. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahora podemos ver que José no fue el padre de Jesús, fue el Espíritu Santo el que hizo sombra sobre María y creó en el vientre de María la célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así se formó el cuerpo de Jesucristo, nuestro Salvador. Fue por creación divina. Fue el único hijo que nacería, el único hijo de Dios que nacería por medio de una mujer. Los demás hijos de Dios obtendrían el nuevo nacimiento no por medio de un hombre y de una mujer, sino por creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora encontramos que el arcángel Gabriel anunció la primera venida de Cristo a la Virgen María, y también le habló al sacerdote Zacarías acerca de la venida del Mesías, y le habló de la venida del precursor del Mesías. Dijo el reverendo William Branham que
el arcángel Gabriel anunció la primera venida de Cristo y anunciará la segunda venida de Cristo. Ese misterio de cómo estará anunciando la segunda venida de Cristo está envuelta en el misterio del cual estamos hablando hoy, el ángel con el nombre de Dios. Ahora encontramos que por cuanto Cristo va a sentarse sobre el trono de David y va a restaurar el reino al pueblo hebreo. Recuerdan que cuando Cristo, antes de ascender al cielo, estuvo con sus discípulos, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Capítulo 1 del libro de los Hechos, versos 6 en adelante, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos, todo el tiempo en que Jesús estuvo con ellos, esperaban que Jesucristo restaurara el reino de Israel, restaurara la monarquía, y que fuera la monarquía de David, y que se sentara en el trono de David. En una ocasión, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, muchas personas, al ver ese milagro tan grande, luego querían tomarlo y proclamarlo rey, para que se sentara en el trono de David y fuera restaurado el reino de Israel en aquel tiempo. Pero no era en aquel tiempo en que el reino de Israel sería restaurado. Es para este tiempo final, para el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora veamos lo que será el reino milenial de Cristo, en donde estarán todos los que le han recibido como su Salvador personal. Dice: y esto es después que el diablo sea atado por 1000 años. Luego que haya terminado la gran tribulación, el diablo es atado por 1000 años. Y luego dice: y vi tronos, verso 4 en adelante del capítulo 20 del Apocalipsis, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ven la bendición tan grande que hay en tener a Cristo como nuestro Salvador. Aunque hayan muerto perseguidos y masacrados, como hicieron con los cristianos del pasado, que los perseguían y los mataban, no importa. Luego van a resucitar y van a estar con Cristo en su reino como reyes y como sacerdotes y jueces. Vamos a ver lo que a continuación nos dice. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ven? Solamente resucitan los muertos en Cristo, los creyentes en Cristo, y luego van a la cena de las bodas del Cordero en cuerpos glorificados. Y mientras la tierra estará pasando por 3 años y medio de gran tribulación, los escogidos estarán con Jesucristo en la casa de nuestro Padre Celestial, en la séptima dimensión, en la gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero, la fiesta más grande del universo completo, la fiesta más grande de la séptima dimensión. Y luego regresaremos a la tierra
con Cristo, para Cristo con nosotros, comenzar su glorioso reino milenial, del cual nosotros somos reyes, sacerdotes y jueces. Y ese es el orden celestial de Melquisedec, el orden celestial de la teocracia y monarquía fusionada, el orden celestial del sacerdocio del templo celestial y el orden celestial de la judicatura, del cual Jesucristo es el juez de los vivos y de los muertos, y nosotros somos jueces también. En 1 de Corintios capítulo 6 dice San Pablo, verso 2 en adelante: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y cómo los santos van a juzgar al mundo? Porque son jueces con Cristo, y Cristo es el juez supremo, y nosotros somos jueces también con Él, y nosotros somos reyes con Cristo y de ese reino de Cristo, y Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros somos sacerdotes de ese reino de Cristo, sacerdotes del templo celestial, y Cristo es el sumo sacerdote, el sacerdote máximo del cielo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois dignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? No solamente vamos a juzgar al mundo, a la humanidad, sino también a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Cristo es el juez supremo, y la corte de Cristo y la corte de Cristo, todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo son jueces, pertenecen a esa corte de Cristo, o sea, que pertenecen al poder judicial, y Cristo es el juez supremo, al cual Dios ha colocado como juez de vivos y muertos. Ahora vean tres cosas muy importantes: el poder judicial, el poder político de la monarquía y la teocracia fusionada, y el poder religioso, el poder sacerdotal. Todo eso del orden celestial de Melquisedec, del templo celestial y del gobierno celestial. Cristo está sentado en el trono de Dios, y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Rey en los cielos y en la tierra. Él es el Rey de toda la creación. Ahora Él va a establecer el reino de Dios en este planeta Tierra. Por eso Él, orando, enseñó a sus discípulos en su oración, diciendo, entre las cosas que tenían que pedir, dijo que pidieran la venida del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, también en la tierra. Y eso será cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra. Y ese reino terrenal estará fusionado, este reino terrenal de la monarquía de David estará fusionado con el reino celestial. Y ahora continuamos leyendo aquí. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es para los creyentes en Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él
1000 años. Vean lo que seremos en el glorioso reino milenial de Cristo. ¿Qué otra persona le ha prometido a usted que lo va a hacer rey, que lo va a hacer gobernador o que lo va a hacer presidente de alguna nación? Nadie. Pero Cristo dice que seremos reyes con Él en su reino, y seremos sacerdotes con Él en su reino, y también seremos jueces con Él en su reino. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Para ese tiempo se llevará a cabo la resurrección de todos los muertos, y el diablo engañará a todas las naciones, o muchísimas naciones, y las levantará en una rebelión en contra de Jesucristo y el reino de Jesucristo, para darle un golpe de estado. Vean, el diablo no escarmienta, lo meten preso en el abismo por 1000 años, y cuando sale tan malo o más malo de lo que era antes de ser echado en el abismo. Por lo tanto, el abismo no lo arregló. Dios tiene otro lugar donde va a ser arreglado para siempre. Vamos a ver. Y de Dios descendió y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, la ciudad de Jerusalén, donde estará establecido el trono de Cristo. La ciudad de Jerusalén será la capital del mundo entero, y todo el territorio de Israel será el distrito federal. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, que Dios los destruyó con fuego a todo ese ejército que levantó el diablo en contra de Cristo y del reino de Jesucristo. O sea que Cristo aplastó esa rebelión con fuego del cielo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ese es el lugar donde se arreglará el diablo, porque ahí será atormentado hasta que deje de existir. Dejará de existir en todo lo que el diablo es. Será quemado totalmente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que pasará una buena cantidad de años allí el diablo, donde estará el falso profeta y la bestia, hasta que sean quemados totalmente, hasta que sean exterminados. Y ahora vamos a ver quiénes más van a estar allí, porque nadie quisiera estar en ese lugar donde va a estar el diablo siendo destruido. Perdón. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Recuerden que todo lo que el ser humano vive en la tierra, queda registrada su historia en los libros celestiales.
Todo lo que piense, lo que hable y lo que haga queda registrado en el cielo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el infierno, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea que el lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Serán lanzados al lago de fuego todas las personas que no estén escritas en el libro de la vida. Por lo tanto, es muy importante que toda persona que escuche la predicación del Evangelio corra a los pies de Cristo lo más rápido posible para pedir a Cristo perdón por sus pecados, para que Cristo lo perdone y extienda su misericordia así sobre la persona y sea lavada con la sangre de Cristo. Cristo lo limpie de todo pecado con su sangre y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así la persona obtendrá el nuevo nacimiento, nacerá del agua y del Espíritu y entrará al reino de Dios, nacerá en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, como un bebé, nacerá a la vida eterna. Eso es el nuevo nacimiento, nacer por medio del Espíritu Santo a la vida eterna. Y ya la persona estará sellada con el sello del Dios vivo, el sello del Espíritu Santo, para el día de la redención, para el día en que Cristo nos dará un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora, Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver en el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, para nacer en el reino de Cristo a la vida eterna. Y ahora hemos visto que todo este programa de redención lo llevaría a cabo ¿quién? El ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es Jesucristo nuestro Salvador. Por eso vino y murió en la cruz del Calvario, y luego resucitó glorificado, y luego ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios. Y allí ha estado haciendo intercesión como sumo sacerdote con su propia sangre por toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son las personas que al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo lo reciben como su único y suficiente Salvador. Saben que no hay otro que pueda salvar su alma sino Jesucristo, porque para eso lo envió Dios a la tierra, para salvar lo que se había perdido, salvar nuestras almas que estaban perdidas. Pero ahora Cristo salva nuestras almas, y toda persona que lo recibe como su Salvador es sacado del reino de las tinieblas y colocado en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Eso es lo que hace Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, donde está el nombre de Dios, el cual tiene ya un cuerpo físico pero glorificado, y ha prometido para los creyentes en él un cuerpo físico glorificado también. Ahora hemos visto que el nombre de Dios está en el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, nuestro tema es el ángel con el nombre de Dios. El ángel con el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical.
Y ahora en el Nuevo Testamento, Cristo nos habla de un nombre, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La promesa es que Dios va a dar, Cristo va a dar una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, aquel que recibe esa piedrecita blanca. O sea, aquel que recibe esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo es el que va a conocer el misterio de ese nombre nuevo, porque solamente aquel que lo recibe, aquel que recibe ese nombre, es el que conocerá ese nombre. Un vencedor del cuerpo místico de Cristo recibirá esa piedrecita blanca y por consiguiente recibirá el nombre nuevo. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 13, verso 12, dice Cristo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, le haré una persona importante en la iglesia. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La promesa es que para un vencedor que va a obtener la gran victoria y el amor divino en el día postrero, Cristo va a escribir sobre esa persona el nombre de nuestro Dios, el nombre eterno de Dios, y el nombre de la ciudad de nuestro Dios, que es el mismo nombre de Dios, y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Hay personas que no saben que Jesucristo tiene un nombre nuevo, porque Él, cuando ascendió al cielo victorioso, recibió un nombre nuevo. Y ahora, ¿en quién escribirá Cristo su nombre nuevo? Dios tiene que obrar en la misma forma siempre. Por lo tanto, en la misma forma que Dios obró en el Antiguo Testamento, Cristo tiene que obrar en el Nuevo Testamento. Vamos a ver a Cristo obrando igual a como el Padre obró. En el capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 en adelante, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Ven? En la misma forma en que el Padre hizo con Jesús, que lo sentó en su trono y le dio autoridad sobre los cielos y la tierra, ahora Cristo hará en esa misma forma con el vencedor. Le dará autoridad sobre las naciones, le dará autoridad sobre todo el planeta Tierra. Y le daré la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana es Cristo. Le dará la estrella de la mañana. Recibirá a Cristo en su segunda venida como la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora pasamos al capítulo 13, verso 21 del Apocalipsis, donde dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ven? Jesucristo no puede obrar
en el Nuevo Testamento de una forma diferente a como obró Dios en el Antiguo Testamento. Dios obró en el Antiguo Testamento colocando su nombre en su ángel, en el ángel de Jehová. Y ahora Cristo ha prometido escribir su nombre nuevo y nombre de nuestro Dios y de la ciudad de nuestro Dios sobre el vencedor. Por lo tanto, Cristo tiene que seguir el mismo patrón de Dios del Antiguo Testamento. Y ahora, el ángel de Jehová, el cual se manifestaba a través de los profetas del Antiguo Testamento, en el cual estaba Dios, a través del cual Dios se manifestaba a través de ese ángel y le hablaba al pueblo usando profetas, o sea, usando velos de carne temporales, en lo que obtenía uno para sí mismo, el cual él tenía que crear para sí, el cual fue Jesús. El cuerpo de Jesús es el velo de carne de Dios, es el cuerpo físico de Dios, el cual ya está transformado. Porque Jesucristo es la imagen y semejanza de Dios. La imagen es el cuerpo angelical, el cual es el ángel de Jehová. Y la semejanza de Dios es el cuerpo físico de Jesús. Vean, para que tengan el cuadro claro aquí, en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice San Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo es el ángel de Jehová, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ven? Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, es la imagen de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y también en Colosenses, San Pablo dice, en el capítulo 1 de Colosenses, verso 12 en adelante, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención y el perdón de pecados es por la sangre de Jesucristo. No hay otra forma para obtener perdón de pecados y obtener la redención. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ve? San Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible en su cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y Jesucristo es la semejanza física de Dios en su cuerpo de carne, el cual ya está glorificado. El Hijo del Hombre fue glorificado. Ahora, Cristo tiene que ser de la misma forma que el Padre hizo con Él. En la misma forma que el Padre hizo con su Hijo Jesucristo, Jesucristo tiene que hacer como en la misma forma. Él ha prometido darle poder y autoridad sobre las naciones al vencedor. Por lo tanto, habrá en el día postrero un vencedor, sobre el cual Él escribirá su nombre, el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Habrá un vencedor que recibirá esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, y solamente Él conocerá ese nombre nuevo, porque solamente lo conoce aquel que lo recibe, aquel sobre el cual Cristo lo escribe. Y ahora, si el nombre de Dios
En el Antiguo Testamento estaba en el ángel de Jehová. ¿En quién tiene que estar el nombre de Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo de Jesucristo, que Él ha prometido escribirlo sobre el vencedor? Tiene que estar sobre el ángel del Señor Jesucristo. Así como Dios tenía en el Antiguo Testamento un ángel, su ángel, el ángel de Jehová, Cristo tiene en el Nuevo Testamento su ángel. ¿Que Cristo tiene un ángel? Vamos a ver si lo tiene o no lo tiene. Apocalipsis capítulo 22 verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Tiene o no tiene un ángel? Ahí lo tiene. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Este ángel es el ángel que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1 verso 1 en adelante dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por medio de su ángel, Jesucristo, vean, dio a Juan la revelación del Apocalipsis. Así como Dios en el Antiguo Testamento estaba en su ángel y había colocado su nombre en su ángel y se manifestaba a través de su ángel, ahora Cristo en el Nuevo Testamento tiene su ángel y a través de su ángel dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. Este ángel del Señor Jesucristo en el tiempo de Juan el apóstol estaba en su cuerpo angelical, como Jesús en el Antiguo Testamento estaba en su cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová. Pero luego se hizo carne y tuvo un cuerpo de carne en el cual estaba el ángel de Jehová, y por consiguiente estaba Dios dentro de su ángel, dentro del cuerpo angelical y dentro del cuerpo de carne por consiguiente. Y ahí estaba el nombre de Dios para llevar a cabo la obra de redención. El nombre de Jesús significa Salvador, Redentor. El nombre tiene que ver con la obra que es llevada a cabo. Y ahora, siendo que Jesucristo tiene su ángel, como Jehová en el Antiguo Testamento tenía su ángel en el cual había colocado su nombre, ahora en este ángel del Señor Jesucristo es que está colocado el nombre eterno de Dios, de la ciudad de nuestro Dios, y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Es por medio de este ángel que la revelación de Jesucristo ha venido a la iglesia del Señor Jesucristo. Es por medio de este ángel que Cristo ha obrado. Y es en este ángel en el cual Cristo en el día postrero estará manifestándose y dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Vean en el capítulo 4, verso 1, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La promesa es que si subimos, Él nos va a dar a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido durante todas estas etapas de la iglesia de Jesucristo. ¿Y a dónde vamos a subir? De edad en edad, los escogidos han subido a la edad que les corresponde. Y para este tiempo final nos corresponde subir a la edad de la piedra angular, que es la edad más importante de todas las edades o etapas de la iglesia de Jesucristo. Es la edad de oro, es la cabeza de oro del reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y es ahí donde Cristo, el Espíritu Santo, estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ya no estará a través de los otros ángeles de las 7 edades,
porque ya el tiempo de ellos terminó. Por medio de esos ángeles mensajeros, Dios dio a conocer las cosas correspondientes a cada edad. Y por medio de esos ángeles, Él habló en cada edad. Pero ahora ya no tenemos los 7 ángeles de las 7 edades, pero para este tiempo final estará el ángel del Señor Jesucristo en carne humana en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y vean la forma en que Él nos va a dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel que Jesucristo en este tiempo final estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Así como Dios envió su ángel, Jehová envió su ángel en carne humana y por medio de él llevó a cabo la obra correspondiente a aquel tiempo. Cristo, para este tiempo final, envía su ángel en carne humana para, por medio de ese ángel, Cristo en el Espíritu Santo estará manifestado en él, dándonos a conocer a través de ese ángel las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final. Es por medio del ángel de Jesucristo que Jesucristo estará manifestándose y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese es el ángel donde viene el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios, y nombre nuevo del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento para este tiempo final, ese es el ángel con el nombre de Dios. Ese es el ángel del Señor Jesucristo enviado a la iglesia de Jesucristo para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En la misma forma en que Dios colocó su nombre en su ángel, el ángel de Jehová, y luego cuando se hizo carne, allí estaba el nombre de Dios. Y ahora Cristo envía su ángel y coloca en su ángel el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios, y su nombre nuevo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. ¿Sobre quién escribiría el Señor Jesucristo el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo? Sobre el ángel de Jesucristo, sobre su ángel. Ese es el ángel con el nombre de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Así como Jesucristo es el ángel del pacto con el nombre de Dios, y ahora él lo escribe sobre su ángel, sobre el vencedor del día postrero. El ángel con el nombre de Dios. Ya hemos visto el ángel con el nombre de Dios en el libro del Apocalipsis, que es el ángel del Señor Jesucristo, sobre el cual Cristo escribe el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios, y su nombre nuevo. Este ángel viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Él viene dando testimonio de Cristo. Él viene predicando el evangelio de Cristo. Él viene con el mensaje de la lluvia temprana, que es la predicación del evangelio de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo, y viene con la lluvia tardía, que es el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo.
Este ángel es un profeta dispensacional. Dios tiene solamente 7 profetas dispensacionales, que son Adán, Set, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el ángel del Señor Jesucristo, para la 7ª dispensación, la dispensación del reino. Ese ángel mensajero de Jesucristo es el profeta de la dispensación del reino. Es un profeta dispensacional, sobre el cual estará escrito por Cristo el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo, el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y ahora, siendo que estamos viviendo en el tiempo final y todavía quedan almas de Dios que tienen que ser perdonadas y limpiadas con la sangre de Cristo de todo pecado y ser bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que obtengan el nuevo nacimiento, para Cristo bautizarlas con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento, se requiere que se dé a conocer a todo ser humano el misterio de la primera vez de Cristo, para que toda persona tenga la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador personal y ser perdonado por Cristo y ser lavado por Cristo con su sangre, lavar a la persona de todo pecado y la persona ser bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento y entra al reino de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, y así ha asegurado su futuro eterno con Cristo en el reino de Cristo, porque nadie quiere ir para el lago de fuego donde va a estar el diablo, el falso profeta y la bestia. Todos queremos estar en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, con vida eterna, viviendo con Él en su reino y reinando como reyes y sacerdotes y jueces con Cristo nuestro Salvador. Y toda persona, mientras está en la tierra, tiene la oportunidad de obtener esa bendición de parte de Jesucristo nuestro Salvador. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree no le interesa la vida eterna, por consiguiente no tendrá la vida eterna. Lo que tendrá será un corto tiempo de vida en el cuerpo físico, y cuando muere es echado o llevado al infierno, que es la 5ª dimensión, y allí esperará hasta que Cristo los resucite después del reino milenial, para ser juzgados, condenados y echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. La muerte segunda para los que no quisieron vivir eternamente. Los que no quieren vivir eternamente, pues serán echados al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde serán destruidos en cuerpo, espíritu y alma, y dejarán de existir, porque no les interesó vivir eternamente. Por lo tanto, Cristo no les puede dar vida eterna, porque ellos no quisieron tener vida eterna. Cristo en una ocasión dijo: no queréis venir a mí para tener vida eterna. Los que no quieren recibir a Cristo no quieren tener vida eterna, pero los que reciben a Cristo sí quieren tener vida eterna. Los que escuchan la predicación del evangelio y reciben a Cristo quieren tener vida eterna, quieren vivir con Cristo por toda la eternidad. En el libro de los Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, predicando, dijo en el capítulo 2, verso 36 en adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas que escucharon la predicación de San Pedro lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, creyeron y fueron bautizados y fueron salvos. Y fueron añadidos como 3,000 personas a la iglesia del Señor Jesucristo con la predicación de Pedro lleno del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué se hace para obtener el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo y ser bautizados en agua en el nombre de Jesucristo? Recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Recibir a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo que hemos hecho para poder obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos ya han recibido a Cristo como su Salvador? Y han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo los ha bautizado también con Espíritu Santo y fuego. Cristo los ha perdonado y los ha limpiado con su sangre preciosa. Y han nacido a la vida eterna en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. El nuevo nacimiento es a la vida eterna en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Todos ustedes tienen vida eterna y no perecerán jamás. Ustedes vivirán eternamente con Cristo en su reino, y yo también. El apóstol Juan dice en el capítulo 5 de 1 de Juan, verso 10 en adelante: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Ven? El que tiene el Hijo, al que ha recibido a Cristo en su alma, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que no sabe ni cuándo va a terminar. Puede terminar hoy, o mañana, o pasado mañana, o el año que viene, o de aquí a 5 años. Pero no sabe cuándo va a terminar. Por eso es tan importante asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en la vida eterna. Porque esta vida eterna es temporal, es pasajera. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora la buena noticia para los creyentes en Cristo es que tenemos vida eterna. No pereceremos jamás, viviremos eternamente con Cristo en su reino, en cuerpos glorificados y eternos, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y jóvenes para toda la eternidad. No tendremos que preocuparnos ni por las canas, ni por las arrugas, ni tampoco por nuestra salud, porque ni siquiera una gripe nos dará, ni siquiera una cana nos saldrá en el cabello del nuevo cuerpo, y ni siquiera una arruga tampoco saldrá. Seremos jóvenes para toda la eternidad, representando de 18 a 21 años de edad. ¿Y quién hace esa promesa? Jesucristo nuestro Salvador, para todos los que lo reciben como su Salvador personal. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esas son las palabras de Cristo. El que vive y cree en Jesucristo no morirá eternamente. Volverá a vivir, pero en un cuerpo eterno
en un cuerpo glorificado, en un cuerpo joven, como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, y vivirá eternamente con Cristo en su reino. Y eso es lo que todos deseamos. Por eso es que hay que recibir al Rey de ese reino eterno, que es Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, no tiene vida eterna. Lo que tiene es vida temporal. Pero si la persona desea vivir eternamente, entonces tiene la oportunidad de vivir eternamente recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, daremos la oportunidad a todos los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, para que lo hagan en esta ocasión, levantando sus manos y luego pasando acá al frente, para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes y Cristo extienda su misericordia hacia ustedes, les perdone y con su sangre Cristo les limpie de todo pecado y sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento, nazcan en el reino de Cristo con vida eterna. Pueden levantar sus manos y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por todos ustedes. Donde se ven manos por aquí levantadas ya, acá se ven manos levantadas y acá en esta parte también. Esto es porque ustedes quieren vivir eternamente con Cristo en su reino, y la única forma de asegurar la vida eterna en el reino de Cristo es recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Ya el reverendo Miguel Bermúdez Marín está con nosotros aquí para orar por todas las personas que pasarán acá al frente para recibir a Cristo como su Salvador personal, para que Cristo les perdone, les limpie con su sangre preciosa de todo pecado, sean bautizados en agua en su nombre y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento, nazcan en el reino de Cristo y así aseguren su futuro eterno con Cristo en su reino. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y que las bendiciones de Cristo sigan siendo derramadas sobre ustedes durante todo este día. Muchas gracias por vuestra amable atención, y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que pasarán al frente para recibir a Cristo como su Salvador personal y así asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, para vivir con Cristo eternamente en su reino como reyes, como sacerdotes y jueces de ese reino glorioso de Cristo nuestro Salvador. Con nosotros ya el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que pasarán al frente. Pueden continuar pasando al frente y ya tenemos aquí al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todos ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén. Amén.